Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo nos encontramos cara a cara con la palabra de Dios, que es verdad, que es justicia, que es un diálogo amoroso entre Dios que se nos revela y el ser humano que salió de las manos de Dios y busca la verdad de su vida constantemente en los acontecimientos, en las obras que va realizando, en los logros que va conquistando, en los errores también que va superando, y en el camino hacia Dios también, en el diálogo que sostiene, la relación que sostiene con la divinidad en su propia vida. Todos vivimos en una sociedad que gusta ahora de presumir los propios logros. Estamos inmersos en una sociedad que busca que el ser humano se sienta satisfactorio con su propia vida, autocomplaciente, autosuficiente, que se sienta satisfecho, realizado con lo que vive cada día. Dios no está en contra de ello. Solamente pide nuestro Señor coherencia en el diálogo con Él, en el diálogo y en el trato con nuestro prójimo y en el diálogo con nosotros mismos. Porque Dios, bien lo decía la primera lectura, Dios no es un juez que guste llevarse o juzgar por las apariencias. No menosprecia y conoce bien la situación del pobre, del oprimido, del marginado, y Dios escucha cuando el pobre dialoga, cuando el pobre le suplica, cuando el pobre grita su clamor hacia Dios. Dios escucha, conoce el corazón, no se deja conducir por apariencias, sabe de qué estamos hechos. Aquí corremos este peligro de encerrarnos en nosotros mismos y querernos sentir como criterio de nosotros mismos, y solamente por lo que aparentamos queremos ser valorados, ser justificados. Pero ante Dios cuenta la verdad de nuestra vida. De hecho, Jesús en el Santo Evangelio se enfrenta a unos, fíjense nada más, a unos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Es una actitud que ha entrado muy fuertemente en nuestra cultura contemporánea,
gobernantes que se creen buenos, aunque sean dictadores o que sean opresores o invasores de otros países, y desprecian a los demás. Incluso lo vemos constantemente en líderes de opinión, lo vemos en dirigentes políticos, podemos ver en dirigentes vecinales, y a veces nosotros podemos caer también en esa actitud que mira a Jesús y que nos advierte de ella. Repito cómo empieza el Evangelio de este domingo, del tiempo ordinario, domingo 30. Jesús dice una parábola frente a algunos que se tienen por justos, ellos mismos se tienen por justos y desprecian a los demás. Les aclara que Dios no se deja llevar por las apariencias. Entonces presenta dos personajes contrastantes, donde nos presenta gestos muy significativos y palabras muy sólidas, y después viene el juicio de Dios sobre la actitud de ellos. Veamos cuáles estos hombres o estos dos personajes nos presenta Jesús y veamos hasta dónde hemos caído o vivimos una u otra situación, tú y yo. Nos presenta la realidad de ir al templo, subir al templo para orar. Están subiendo al ámbito divino y después al final dirá, bajarán a su casa. Suben a Dios, una actitud de encuentro con la divinidad. Esta subida es muy interesante en nuestra vida. Sí hay que hacer un esfuerzo de encontrarnos con Dios y bajar a casa, a la realidad, con lo que Dios nos va manifestando en su amor, en su misericordia. Está en un fariseo y un publicano. Fariseo, recuerden que eran personajes importantes, los dos. Los fariseos y los publicanos en la sociedad judía eran muy importantes. Los dos tenían un valor, una admiración, tenían una posición social muy importante en las comunidades. Los fariseos, hombres muy religiosos, hombres de mucha pureza, que cuidaban la pureza de costumbres y ellos tenían que esforzarse por ser puros. Los publicanos, que tenían el poder económico, cobraban los impuestos para el Imperio Romano, pero tenían una posición y un valor también importante, aunque fueran despreciados un poco por la comunidad judía, porque en ese tiempo estaba el Imperio Romano sobre la comunidad, ocupando la comunidad judía. Dos hombres, fariseo, los dos son importantes, fariseo y publicano. Pero vean los gestos o las actitudes. El fariseo erguido, satisfecho de sí mismo, y dice así la palabra de Dios, oraba en su interior, o sea, reza para sí mismo. El publicano, en cambio, lejos, y no se atreve a levantar los ojos al cielo. Él sabe que se tiene que dirigir hacia la divinidad. El fariseo, tan satisfecho de sí mismo, que ora en su interior. Como muchos de nosotros, no decimos, yo no espero la opinión de nadie, yo no tengo que confesarme con nadie, yo no tengo que pedir opinión a nadie, yo sé lo que soy y ya. Sí, pero también tienes que entrar en relación con la divinidad, con el Dios bueno y amoroso que nos es revelado en Jesucristo. El fariseo se encarga casi de decirle a Dios que le tiene que premiar por todos sus méritos. Todos sus méritos es que no es como los demás, ladrones, injustos y adúlteros, ni como ese publicano que está orando cerca de él. Además que cumple con las prescripciones y con el pago del diezmo. O sea, un hombre casi en los términos sociales, un hombre perfecto que cumple con todo, pero que ha caído en esta autosatisfacción, autorreferencialidad, en esta autosuficiencia, y que ha ido encerrándose en la autocomplacencia de sí mismo y en la soberbia y desprecio de los demás. Después, prácticamente le está pidiendo a Dios que lo premie. Él le está diciendo, y que casi que Dios tiene que juzgarlo por sus logros. En cambio, el publicano, personaje importante de la comunidad, pero que se sabe pecador, ¿qué hace?
se queda lejos. Es un corazón abatido, un corazón que se reconoce pecador y no se atreve a levantar los ojos. Lo único que hace, ¿cuál es el gesto? Golpearse el pecho en señal de arrepentimiento y decir una frase: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Apiádate de mí que soy un pecador. Reconoce su fragilidad, reconoce su lamento, su arrepentimiento, su corazón abatido, y Dios le escucha. ¿Y cuál es el resultado? Una vez que subieron al templo, ahora bajan a casa, baja justificado el publicano, y el otro no, dice Jesús. El otro no. Porque todo el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Nosotros vamos por la vida. Nosotros vamos conquistando nuestras metas. Como dice San Pablo en la segunda lectura de este domingo, vamos corriendo, vamos luchando nuestro propio combate en la vida. Vamos corriendo hasta la meta. Perseveremos con fe. Perseveremos con la actitud honesta de la verdad de quienes somos. Perseveremos con la humildad frente a la majestuosidad y a la santidad de Dios en nuestra vida. Sí, alcancemos la corona merecida, porque es el Señor, el justo juez, el que nos premiará. Nos premiará por su amor, por su misericordia, no por lo que nosotros le dictemos que debe darnos, como lo está haciendo el primer personaje de la parábola. Corramos, luchemos en la vida. Seamos sinceros en la verdad, en la honestidad, y subamos con Dios, subamos hasta la cruz de Jesús, donde seremos justificados no por la apariencia, sino por el amor de Jesús en nosotros, y nosotros reconociendo nuestras fragilidades, nuestros pecados. Dios sea bendito y que Él nos ayude a alcanzar la meta, que es nuestra identificación plena con Jesús crucificado, con Jesús resucitado. Que así sea.